Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Luz. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. Tengo como invitado a un apreciado amigo, Luis Edgardo Figueroa Montes, quien ha publicado Las enfermedades cardiovasculares en la medicina de laboratorio. Interesantísimo. Vamos a conversar con él dentro de unos minutos porque tengo noticias del programa. La cartelera en estos momentos está saliendo en simultáneo con Radio Bahía de Acapulco, México, para todo el mundo. Y hoy a las 22 horas de Lima también estamos saliendo por TV Radio Miami, desde la Florida. Asimismo, salimos por Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos, por la Onda Tropical desde Juana Díaz de Puerto Rico. También estamos saliendo por Radio Cultural de Pérez Celedón de Centroamérica, Costa Rica, por CTV Perú en señal abierta. Y hemos estado de vacaciones en América Visión Radio y Satélite Visión Radio de Chile. A partir de marzo estamos nuevamente al aire difundiendo cultura. Vámonos con el mundo de la literatura, vamos a ver qué nos ha llegado. He estado con la escritora, un bestseller, Yunilda Castro Quintanilla. Ha publicado Economía de Caricias, caricias positivas y caricias negativas. Próximamente voy a estar con ella acá en la cartelera. Edgardo Arroyo ha publicado estos dos volúmenes muy interesantes textos de política internacional 1986-2023. Vamos a tenerlo invitado. Y próximamente la cartelera vamos a estar en el Caribe, vamos a estar en Centroamérica nuevamente, en el Caribe, perdón, vamos a estar en República Dominicana. Vamos a conversar, vamos a informar sobre el carnaval dominicano, las costumbres, la fiesta nacional de la República Dominicana, para información de todo el mundo. Ahora sí, Luis Figueroa, un placer, un gusto tenerte. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a la cartelera Canal Cultural del Perú. Para mí es un honor poder compartir esta tarde con todos tus seguidores y poder hablar de un tema tan importante como es la enfermedad cardiovascular. Así es. ¿Cómo has estado, maestro? Bueno, en realidad, todos estos años continúo trabajando en la seguridad social en un hospital del segundo nivel aquí en Lima. Es un hospital público dedicado a la parte de gestión y también a la parte asistencial, así es que sigo, digamos, atendiendo a muchos pacientes que vienen todos los días por necesidades, ya sea para la atención en laboratorio o la atención en general en los servicios de salud. Y además he estado a cargo de algunas instituciones peruanas y latinoamericanas, digamos, promoviendo la visibilidad de la importancia de las pruebas de laboratorio, ¿no? Que es a lo que me dedico en realidad. Ok, perfecto. Para información de los amigos quienes no ven en todo el mundo, Luis Figueroa es médico patólogo clínico, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, expresidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica también, escritor, investigador y autor de 2 libros. Este es tu segundo libro, ¿correcto? Correcto, sí, okay. Es correcto. ¿Y tu primer libro, Luis Figueroa? El primero es sobre la diabetes, que también es otra gran epidemia anónima, ¿no? Y este es cardiovasculares, es cardiovasculares, este es de este año, recién en noviembre del año pasado hice el lanzamiento aquí en Perú, y la diabetes lo hice en mayo del 2020, ¿no? Entonces, en realidad, cuando abordo este tema es sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, enfermedades que no se contagian. Si un diabético se pone a tu lado, no te va a contagiar la diabetes. Si un hipertenso se pone a tu lado, no te va a contagiar la hipertensión. Claro. Pero son enfermedades crónicas, entonces a eso se conoce como enfermedades crónicas no transmisibles. Transmisibles. Así es. Y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte en general y socavan los presupuestos públicos del sector, especialmente público, por todas las medidas, porque son pacientes o que se diagnostican muy tarde o que lamentablemente si no se controlan, pues la enfermedad lleva a más
mortalidad, mayor morbilidad, ya sea de que ingresen constantemente a emergencias, se hospitalicen, y es todo un problema, ¿no? Diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, enfermedad renal mal controlada, entre otras, son parte de estas enfermedades crónicas. ¿Glaucoma? Glaucoma es, bueno, en realidad las enfermedades, la diabetes en general ocasiona catarata, que es la primera causa de ceguera en el mundo, es la catarata, por la diabetes, ¿no? La por la también, diabetes. por la diabetes. Y la hipertensión también genera un daño a nivel de la retina. Glaucoma puede tener múltiples causas, ¿no? Pero más son el tema de la catarata, digamos, en el paciente diabético. Y bueno, hablar de las enfermedades crónicas es justo hablar de las principales enfermedades que ocasionan mayor enfermedad, mayor muerte y que afectan en realidad a los sistemas de salud mundiales, ¿no? Ok, próximamente te voy a invitar para que presentes el libro acá sobre la diabetes, porque parte de nuestra responsabilidad social es velar por la salud de nuestros televidentes en todo el globo terráqueo. Y la diabetes es algo muy común, pues, como las enfermedades coronarias. Exactamente. Son el día a día. Así es. Así es. Son los pacientes que llegan a la emergencia con mayor frecuencia, y lo lamentable de ambos casos es que no saben que los pacientes tienen diabetes o tienen hipertensión y el riesgo que eso conlleva. Y muchos debutan con la consecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, pacientes que van acumulando la glucosa lentamente y terminan en la emergencia delicados, con alto riesgo de muerte. Pacientes que no saben que son hipertensos y debutan con un derrame cerebral o con un infarto. Entonces, hay un subdiagnóstico, hay un subregistro. Y la idea es promover el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno, claro, ya sea mediante herramientas de laboratorio, por ejemplo, o que el paciente sea consciente de que puede tener esas enfermedades y no esperar sentirse mal para ir a hacerse una evaluación, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Las enfermedades cardiovasculares en la medicina de laboratorio, ese libro que mi apreciado amigo Lucho Figueroa ha lanzado. Acá dice la salud cardiovascular bajo el microscopio, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Así es. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, los infartos, los derrames cerebrales. Y lo peor de esto es que estas muertes, de esta gran cantidad de gente en el mundo, es principalmente en personas que le llaman muerte prematura, es decir, pacientes menores de 70 años que probablemente están trabajando y son económicamente productivos. Sí. Entonces, y este tema afecta en especial a países de bajos y medianos ingresos. Es decir, a más de 130 países en el mundo afecta este problema. Y la enfermedad cardiovascular a veces no se aborda de una manera más integral desde las políticas públicas en los sistemas de salud. Todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes, toda persona debe de saber cuál es su probabilidad de tener un infarto o un derrame en los próximos 10 años. Y para eso solamente necesito hacer algunos cálculos con algunas calculadoras que existen y algunas pruebas de laboratorio. Y yo puedo decir, yo, por ejemplo, en base a mis factores de riesgo, tengo 15% de probabilidades que en los próximos 10 años me dé un derrame o un infarto. Y es la única forma que de repente el paciente tome conciencia de ello y trate de hacer cambios en sus estilos de vida, de repente tomar algún medicamento para que esto no suceda. El problema de nuestros sistemas de salud es que todavía la atención primaria no consolida, no somos proactivos, somos reactivos, atendemos las secuelas, atendemos la consecuencia, atendemos al paciente que ya tuvo el derrame, atendemos al paciente que ya tuvo el infarto, pero no buscamos al paciente que puede tener un infarto, no buscamos al paciente que puede tener un derrame. Eso es lo que, por ejemplo, hoy en día se conoce como aterosclerosis subclínica, que está en el 4º capítulo, que lo hice inclusive con unos especialistas e investigadores españoles. Ok. Entonces, los programas deben de implementarse en los sistemas de salud.
Ok, pero todo esto también viene desde una formación del colegio, porque yo recuerdo cuando estudiaba, existía un curso que se llamaba El Niño y la Salud. Y en El Niño y la Salud te enseñaban a cepillarte los dientes después de cada comida, a lavarte las manos antes de sentarte a la mesa, y que no sé qué, y que no sé cuántos. Hoy día se enseña en los colegios medicina preventiva, lo que tú estás hablando, porque eso es cultural, ¿ah? Mira, Dime. un ejemplo simple. Cuando tú vas a las noticias o prendes tu televisor, ¿ves alguna propaganda del Estado que promueva diagnóstico precoz de alguna enfermedad? No hay. Que te diga, aunque sea, ándate, hazte tu prueba de glucosa a un laboratorio, anda, evalúa tu perfil lipídico, anda, hazte un examen de sangre oculta en ese porque puedes tener un cáncer digestivo, anda, hazte un Papa Nicolau, anda, hazte un examen para ver que puedas tener cáncer de cuello uterino, anda, hazte una mamografía porque puedes tener cáncer de mama. No ves ni una propaganda. No es Yo me capaz de acuerdo hacer. que hace algunos años promoví una iniciativa que lo tomó, una iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo, y era, así como hay una franja que se les da una oportunidad, la franja electoral a los políticos y que concilian si financia Una con franja de plata el salud. Estado, con plata el Estado, ¿por qué no dan una franja sanitaria, una franja a la salud? Y que los medios de comunicación hablemos de salud. Claro. Entonces, no hay eso, no tenemos. Es que, mira, cuán importante es la política de Estado, ¿no? Así es, Cuán así importante es, es la política, porque así con es. política de Estado, pues definidas, claras, de largo plazo, es una cuestión estratégica, Luis Y lo que Figueroa. tú mencionas, es lo que hoy en día se conoce como, tradicionalmente a nivel de medicina se conoce prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Mira, hay 4 niveles de prevención. Pero hoy en día se ha hablado de una más importante que está al inicio de todo, que se llama prevención primordial. Y la prevención primordial radica en que no se debe permitir que se instalen malos hábitos en las comunidades, en la población. Por ejemplo, estaba viendo un reportaje que la verdad es lamentable. Se han creado bancos de alimentos donde las industrias de alimentos ultraprocesados les regalan a poblaciones vulnerables galletas, gaseosas. O sea, porque no tienen que comer, les regalan alimentos ultraprocesados que sabemos que es la primera causa de diabetes o enfermedad cardiovascular en el futuro. Miren esas cosas que suceden. Cuando debemos promover, por ejemplo, a nivel de estos ciudadanos, que esos alimentos nunca se deben consumir, ¿no? Porque son ultraprocesados. Pero para Claro. eso, la prevención primordial debe venir impulsada por políticas públicas desde el sector salud, desde el ente rector sanitario, donde todos los ministerios, porque ojo que la salud no es solamente el Ministerio de Salud, es No, 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 transversal. no. Claro. Ministerios que están involucrados con programas, etcétera, y todos deberían tener dirigido el enfoque de prevenir. ¿Pero prevenir qué cosa? Que no se instalen hábitos o comportamientos que van a deteriorar la salud en el futuro. Claro que sí. Entonces, esa es la idea. Así es. Acá en el libro habla de la causa de las causas, las enfermedades cardiovasculares. Sí, en realidad, estos hábitos que te menciono o estos temas en general van enfocados a lo que hoy en día nos va llevando la tendencia mundial. Globalización, facilidad, ya la gente ni siquiera quiere ir a la tienda, pide su Rappi para que le llegue la Sí, comida a sí, la sí, sí. casa, Acá ni en mi siquiera casa veo, pues, por caminar. ejemplo, en la noche, antes que cuando saco la Ya, basura, la cantidad de caja, pues, ¿no? Entre pizzas así y es. Ya no, ya la gente ni siquiera sale a comprar a la tienda, quiere la facilidad. La televisión, control remoto, ni te muevas antes, aunque sea te parabas para y cambiar te tu mueves, televisor. sí, y te Ahora mueves. ya tu control remoto. Claro. Entonces, todas esas cosas, la globalización, la urbanización, el acceso a tecnologías, conlleva que de una u otra forma, y encima el poder marketing que existe, por ejemplo, para Sí, introducirte temas de consumo y emociones, tú ves todas las propagandas de alimentos ultraprocesados, te hacen ver que el mundo es feliz y la felicidad existe porque consume probablemente estas cosas. Y de ahí se van instalando los hábitos, el comportamiento, ¿no? Vienen después probablemente el consumo de
de cosas que hoy en día se conocen como determinantes comerciales de la salud. Hoy en día en el mundo son 4 industrias que generan el 35% de las muertes. El consumo de alcohol, que es una droga legal. El consumo de tabaco, que es otra droga legal. Sí. El consumo de alimentos ultraprocesados, que ya se conoce que es súper dañino. Sí. Y en adición, las empresas que queman combustibles fósiles. Estas 4 empresas ocasionan el 35% de las muertes. Por ejemplo, si tú compras ahorita una botella de una cerveza, ves imágenes de un paciente cirrótico o que se va a decompensar en un futuro, pero la cajetilla de cigarros sí lo es. Sí, eso sí, los cigarros pero ¿por qué no pasa eso también con el alcohol? ¿Y por qué no pasa, por ejemplo, que compres una galleta y veas un paciente obeso que se va a morir, que está en UCI probablemente por algunos problemas? Algo está pasando, ¿no? Probablemente sabemos que mucho de esto tiene que ver con grandes lobbies que financian probablemente campañas, etcétera. Mucha gente en el mundo, científicos, han sido silenciados. No quiero ahondar en eso, pero el tema es que estas empresas, estas determinantes comerciales afectan la salud. Entonces, todos estos cambios generan diabetes, prediabetes, diabetes, prehipertensión, hipertensión, sobrepeso, obesidad, y al final esto desencadena un infarto, un derrame. Si sobrevives, probablemente tengas secuelas. Sí. Y si no, va a ser un evento fatal, un infarto fatal, un derrame fatal. Así es. O vas a quedar con alguna secuela. Entonces, todas estas causas de las causas, de todo lo que te menciono, el no tener prevención primordial, el acceder fácilmente a cosas que hoy en día nos permiten, no haber restricciones de repente desde el Estado para tratar de orientar una mejor. Y mira, y el Perú es rico en productos. Por supuesto. Alimentos tipo 1 de Nova, que son los alimentos naturales, ¿no? Producimos. Acá en mi casa se consume sano. Así es. No, rarísimo, sí. A mí me pasa encontrar una caja de pizza. Por eso, pero ahí viene, y la familia, ¿quiénes son los que compran? ¿Los hijos van a comprar, los niños? No. Los niños no compran, ellos van a comer lo que los papás compran. Sí, pues. Y ahí se generan, y ahí se comienza a generar este tema de la causa de las causas. Oye, Lucho, dime, pero hasta para comer comen echados. Porque se agarran su balde de pollo, se tiran a la cama, su celular ahí y su botella de gaseosa al costado. Por eso te menciono, o sea, y hay que también reconocer tú no ves, antes, por ejemplo, al menos cuando éramos niños, yo, bueno, salía a la calle, jugábamos las escondidas, a la lleva, a bata, a la chapita, al trompo, a la bolita, ¿no? Hoy ya no hay gente en las calles, y encima con el tema de inseguridad ciudadana todavía uno tiende a querer proteger, es complicado. Entonces todo eso ha incrementado pues las tasas, y esto fortalece lo que se conoce hoy en día como una conducta obesogénica, y es lo que tiende a crecer. Hoy en día se calcula que estamos en 500 millones de 500 millones de diabéticos, y se calcula que para el 2050 habrán 1.500 millones, o sea, cerca del 10 a 15%, 20% de la población mundial va a tener diabetes. Eso no se va a detener. Pero dime, hoy en día el consumidor está más informado, ¿no? Porque gracias pues porque no todo es malo tampoco, ¿no? La globalización no al 100% no es mala, tener el celular y tú te informas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tú a mí me das una receta, yo lo primero que hago, googleo, ¿no? A ver, ¿para qué contraindicaciones que tiene? Entonces, igualito, ¿no? Para las comidas, no, esto es alto, saturado en esto, no. Ahora, es tu responsabilidad si ya tú te envenenas, porque de cierta manera tú te envenenas. Claro, eso es cierto. Por ejemplo, eso es un argumento que se utiliza diciendo de que estos productos tienen una porción razonable para que tú lo disfrutes y que no va a ser dañina. Está bien, puedes tomar una ración razonable que no va a ser dañino, pero si lo haces todos los días. No, pues. Ahí viene el tema, entonces ahí es dañino. Y porque, por ejemplo, hay un documental, te invito a que lo veas, que se llama El Susto. El Susto, ya. Que es un documental que se hizo hace tiempo en México, que aborda cómo la diabetes se ha cuadriplicado en México, y es básicamente porque probablemente hay mayor cantidad de empresas embotelladoras de bebidas azucaradas que empresas que producen agua potable. Claro. Entonces, es mucho más económico, creo, comprarse una bebida azucarada que una agua en botella.
Por lo tanto, ha incrementado muchísimo. Entonces, eso ya está estudiado, ¿no? Hay una proporción directamente proporcional entre los alimentos ultraprocesados y obviamente toda esta crisis. Y bueno, claro. sin ahondar con otros temas como es el tema de la crisis de la salud planetaria, ¿no? Ok, acá hablas, por ejemplo, el colesterol. Hay gente que dice, creo que tengo elevados los triglicéridos. No, oye, creo que estoy con el colesterol porque estoy medio mareado. Sí, sí, sí. No, Eso en no. realidad, Ya, es un gran mito. O sea, eso de es que un mito, estoy ¿no? A ver, mareado, debo tener los triglicéridos, cuéntalo. ese es un mito. Eso en realidad es como muchos mitos que existen en nuestra población, ¿no? El tema de salud siempre va a haber un tema, por decirlo así, hay varias cosas que se asumen, se creen, y no es así, ¿no? Es como, Ya. por ejemplo, cuando alguien se quema, inmediatamente le ponen ahí su ensalada encima de la quemadura para Siempre llevarla tu al hospital tomate, porque no pasa. rodajas, sí, 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 O sí, sí. inclusive telaraña, qué sé yo, cresta de Sí. gallo, cosas así, pues son cosas Ajá, ajá, enraizadas a nuestra población, a nuestra sí. cultura. En el caso del colesterol, se asume de que un paciente que está con zumbidos o que está con dolor de cabeza, se me ha subido el colesterol. Y no hay una relación proporcional en relación a eso no es correcto. Lo que la gente sí debe de ser consciente es que por lo menos una vez al año, después de los 40, 50, debe hacerse un perfil lipídico anual, por lo menos, ¿no? Y ver cómo está ese colesterol, cómo está ese triglicérido, y tratar de entender si probablemente está asociado a elevaciones que pongan en riesgo, obviamente, su salud cardiovascular. Eso sí, obviamente Correcto. hacerse un colesterol con las pruebas básicas es importante. Hay pruebas que hoy en día están hablándose más y que están teniendo un impacto importante a nivel de la salud cardiovascular, pero que lamentablemente todavía no son parte del perfil lipídico, pero considero que en un futuro probablemente lo van a hacer. Pero sí, en realidad es un mito lo que mencionaste. Claro. Acá en el libro, en el capítulo 2 habla justamente del perfil lipídico, Lipídico. ¿no? ¿En qué Correcto, el perfil consiste y lipídico todo eso? es útil, es muy útil para nosotros poder calcular el riesgo cardiovascular. Podemos utilizar algunos valores del colesterol bueno o el colesterol malo, y yo siempre hago un ejemplo simple para diferenciar esto del colesterol bueno del colesterol malo. Ya, ok, Y ok. pongo el ejemplo básico de lo que pasa en nuestro día a día. Por ejemplo, tú todos los días en tu casa vas a generar residuos orgánicos, basura, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué haces con la basura todos los días? De ¿Qué haces afuera. tú en tu casa con la basura? La llevas probablemente a un depósito en el edificio, si es multidepartamento o en algún lugar donde sabes que en la noche va a venir el carrito de la basura y se lo va a llevar. Sí. Entonces, la basura es el colesterol malo y el carrito basurero es el colesterol bueno. Entonces, todos los Ya. días va a haber estructuras de grasa que se meten a las arterias y van a querer ahí quedarse. Pero todos los días va a venir un colesterol bueno y se lo va a llevar. Lo lleva, ya. Pero si ese colesterol bueno no funciona bien, hay poco, este colesterol humano se incrementa, eso lentamente se va a acumular y genera lo que en el futuro es la aterosclerosis. Y se obstruye la Arteriosclerosis. arteria y viene el infarto. Eso va a En pasar. algunos casos no hay Pero nada que eso, hacer porque te fulmina. claro, pero eso se puede evitar. Yo puedo ver un paciente hoy en día, de repente, si tiene una probabilidad, de repente un estudio cardiovascular con imágenes ayudaría mucho, o lo que hoy en día, por ejemplo, se conoce como la detección de la concentración de calcio coronario, que es mediante una tomografía, y se ve ya si hay una probabilidad de que ese corazón esté en riesgo de. Y aparte, las pruebas de laboratorio pueden ayudar muchísimo, claro que sí, ¿no? Entonces, es la manera como abordamos el diagnóstico oportuno de la aterosclerosis subclínica, que es el objetivo. Ok, ¿qué genera el colesterol malo? La grasa del pollo, los No, aderezos, no. El colesterol, en realidad, lo que se sabe hoy en día que las grasas saturadas, especialmente las grasas saturadas, animales, claro, saturadas. Ya. las grasas animales son las que tienen mayor probabilidad de generar, pues, este proceso de aterosclerosis, ¿no? Eso ya está demostrado. Ajá. Una persona que probablemente se acostumbra a consumir, por ejemplo, más carnes rojas, Sí, probablemente con mucha frecuencia, y que tenga un alto contenido de grasa, obviamente estamos incorporando mayor concentración de estas grasas que tienen un alto porcentaje de colesterol. El organismo lo que va a hacer es
a nivel del hígado, transformar esos colesteroles en otros componentes, depositarlos, guardarlos, y si obviamente uno consume de más, todo eso se va a terminar en la arteria, depositando. Si no tenemos el colesterol bueno, que es como quien dice el basurero, eso se acumula y rápidamente pues, puede llegar a producir. Entonces la idea es, si consumimos carnes, que se debe de consumir, obviamente de manera razonable, cada cierto periodo, sin ningún problema, y evitar pues disminuir especialmente el consumo de lo que hoy se conoce también como las grasas trans, ¿no? Estas grasas que son un producto del refrito, etcétera. Justamente te iba a preguntar eso, porque acá justamente me están preguntando por el WhatsApp, las grasas saturadas. ¿Dónde están las grasas saturadas? O sea, las grasas saturadas generalmente son grasas animales. Grasas animales. Especialmente es grasa animal. Especialmente. Por ejemplo, el chicharrón de prensa. ¿A eso claro, te por supuesto, claro. Todo lo que sea producto de grasa. Por ejemplo, la nata de la leche, mantequilla, queso, carne. Queso. Claro, es grasa, pues, de grasa saturada. Pero si es queso fresco. No, bueno, es grasa, igual, claro, es parte de la leche, tiene un componente de grasa, ¿no? Entonces, o sea que la nata es dañina. Claro, la nata es la parte que probablemente tenga mayor concentración de grasa, pues, ¿no? De ahí hay gente que le encanta y se come la nata. Claro, bueno, pero uno, como te digo, puede comerlo, no hay ningún problema, pero de manera, pues, no frecuente, ¿no? La idea es no generar mucho consumo de ellos, ¿no? Hay que tratar siempre de compensar con productos naturales y, por ejemplo, ahí intervienen lo que son las famosas omegas, ¿no? Las grasas que van a permitir de repente un equilibrio razonable, especialmente en el pescado negro, el huevo de codorniz, o de repente si uno los puede ingerir, vienen ya en productos naturales de estas grasas, ¿no? Que ayudan, digamos, al equilibrio, como antioxidantes y comportamientos para equilibrar todo esto. Ok. Has hecho mención del pescado. Por ejemplo, tú sabes que hay personas que, pues, por cierto prejuicio social, que es una guachafería, determinados pescados no comen. Pescado blanco quieren. Claro, así, ¿cómo vas a comer bonito si tú eres alguien de la alta alcurnia, maestro? O sea, al contrario, ¿no? Social, ¿no? Al contrario, o sea, ese pescado, el pescado negro es el que tiene mayor concentración de omega, ¿no? Y es el pescado que es más saludable, por supuesto, claro que sí. Claro. El ceviche de bonitos, ceviche de cabrilla, de caballa, perdón. De caballa, claro. La anchoveta, la postola de anchoveta, ¿no? Claro, o el jurel, que son pescados que obviamente tienen alta concentración de estas grasas, así que es válido, por supuesto. Claro, a veces no, si alguien va y pide jurel, el del costado de también, porque... y tú estás cuidando tu salud, por eso prefiero comer jurel, prefiero comer bonito Dime, acá en el Perú, si sabemos comer, nos alimentamos bien y barato. Por ejemplo, ¿no? La quinoa, el desayuno, ¿no? La avena con manzana, con canela, con clavo de olor. Oye, es nutritivo. Sí. En realidad son productos que generan una mayor saciedad a nivel del tracto intestinal, ¿no? Porque demoran en absorberse y generan mayor plenitud gástrica. Claro que sí. La avena en realidad también las proteínas, ¿no? Las proteínas demoran más en digerirse, así que tienen un mayor tiempo de plenitud y saciedad gástrica. Claro que sí. El problema de nosotros es quizás lo que se conoce hoy como el hambre edogénica o el apetito. ¿Qué pasa? Un ser humano, por lógica, tiene hambre. Si tú te levantas en la mañana, cenaste temprano, te levantas, te va a dar hambre. Fisiológicamente es normal, porque es parte de tu sobrevida. Tu cuerpo necesita, porque la glucosa está baja y te invita a comer. Esa es hambre fisiológica. Lo cual es fisiológico. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya tú comiste, tú tomaste tu desayuno, pero a las 9 de la mañana ves de repente que alguien por ahí está con un heladito. Entonces te da el apetito de comerte tu helado. Esa hambre no es fisiológica, esa es hambre hedónica, se llama. Y hoy en día todavía, ahora hace poco, el 23 de enero, salió publicado un artículo en una revista importante y habla ya de la hambre
de la microbiota, es decir, de la flora de tu intestino. Lo que tienes en tu intestino, tus microbios, tus gérmenes, también le generan hambre. Eso es recién algo que recién está saliendo. Es algo muy interesante y que generalmente esta flora tiene mayor apetito, te lleva a comer principalmente cosas dulces. Claro, Mira, claro. cosas bien interesantes, ¿no? O sea, Claro. todo este tema no para en investigarse y cada vez se va No, a no, conocer no, más. siempre se descubre cosas nuevas. Por ejemplo, ahora que ha pasado la fiesta de fin de año, de Navidad, de Año Nuevo, alguien me decía, oye, qué rico es el panetón con su mantequilla y su chocolate. Pero eso es una dinamita, ¿no? Y lo curioso es que ha salido que el segundo país mayor consumidor de panetón es Perú, después de Italia. Es increíble. Consumimos creo que más panetón que Italia. Es inaudito por la costumbre calórica pues, de nuestra alimentación. Pues. Claro que sí, claro que sí. Dime, ¿las enfermedades cardiovasculares son hereditarias? En algunos casos sí. Eso es una pregunta muy interesante. Debemos preocuparnos especialmente en aquellas familias cuyos familiares han muerto antes de los 50 años, antes de los 60 años por infartos o por Ah, derrames. antes Es de muy los 60. probable, es Ya. muy probable que en ese grupo familiar exista una tendencia a tener algún defecto genético que predisponga a la enfermedad cardiovascular. Ese es otro gran tema también y me gustaría ampliarlo porque en nuestro país hay patologías, y esto pasa mucho en general en países caucásicos, en Europa, hay laboratorios que evalúan las dislipidemias. Este trastorno de las grasas se llama dislipidemias genéticas de causa primaria, ¿no? Entonces, hay laboratorios que se dedican a evaluar aquellos pacientes que tienen probablemente una dislipidemia, o sea, un incremento de grasa de origen genético. Especialmente, ¿quiénes son? Pacientes o familias que tienen triglicéridos bien altos, 800, 900, eso se llama hipertrigliceridemia familiar. También colesterol, la hipercolesterolemia familiar, colesteroles de 400, 500, 600, tienen un alto riesgo de muerte, especialmente prematura, y especialmente en menores de 60 años. Entonces, en Europa es frecuente buscar pacientes con colesterol alto, inmediatamente hacer el estudio y ver si es o no genético. En el Perú, lamentablemente, no tenemos, al menos en el sector público, un laboratorio que evalúe esto. Y tratamos de manejar el colesterol alto o el triglicérido alto y no estamos abordando. Y otro gran tema también, hablando de esto, es cuando nosotros ya abordamos el tratamiento de estas enfermedades, hay un objetivo de tratamiento y que nos enfocamos en lo que se conoce como el colesterol malo. Justo es el colesterol que se deposita. Si yo doy medicamentos, el colesterol malo tiene que reducir. Claro. Pero hay pacientes que no mejoran y el colesterol humano no baja, no baja. Y se ha visto que estos pacientes tienen incremento de otro biomarcador que es la lipoproteína A, que en el Perú lamentablemente no lo tenemos en el perfil lipídico clásico. Y que obviamente sucede más en poblaciones probablemente europeas con más estudios y que el 20% de la población lo puede tener. Pero ¿cuánto será en nuestra población? Entonces, hay todavía mucha brecha del conocimiento en nuestra realidad nacional que debería investigarse para tratar de abordar más este problema. ¿No? Claro. La raza afro tiene mucha tendencia a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sí, y No se sabe por qué, no se sabe por qué. No, justo es eso, lo que tú has dicho. La lipoproteína A es un marcador de laboratorio, es una prueba de laboratorio que está muy elevada, especialmente en los afroamericanos. Yo te aseguro que si tú te haces la lipoproteína A, probablemente puede tener un valor alto y que probablemente te ponga en riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Pero los afro-norteamericanos, también su hábito alimenticio. Eso también, por supuesto, justo lo que Claro, la comen. chatarra, la chatarra. Claro, hamburguesa que están $2, $3. Y la Ya, pues, soda. y la soda que te dan como 3 litros, creo, y ¿Sí? sírvete lo que quieras. Y acábatelo y sigue tomando. O sea, claro, obviamente, alimentos ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados, grasa trans, estilos de vida, sedentarismo,
riesgo genético, hereditario, hace que obviamente todo eso sea... La vida sedentaria, pues, ¿no? Hay unos que están Sí, sentados todo el día, se levantan para sí, almorzar sí. o para ir al baño y pum, regresa y otra vez se depositan. Justo escribí un artículo hace poco que le puse los 7,000 pasos, ¿no? No te hablo ni siquiera de correr, sino que al menos al día hagamos unos 7,000 pasos y que lo monitoricemos, ¿no? Hay estudios que han demostrado que aquellas personas que al menos caminan 7,000 pasos, comparados con aquellos que no lo hacen, tienen pues mayor probabilidad de tener menos eventos, menos comorbilidades, ¿no? Solo Claro, caminar, no hacer claro, actividad física, no cardiovascular. claro. Luis, dicen, por ejemplo, no comas mucha palta porque es dañino. No, eso es falso. Todas las que son las grasas, digamos, naturales, ¿no? La yema de huevo, por ejemplo. Ese es Eh, un mito de la yema de huevo. No te comas más son de 2 mitos, yemas al día porque no, bombas, claro. son mitos en realidad, ¿no? Claro, pues no voy a comer 6 huevos, 7 huevos, Ah, ¿no? no, 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 lógico. Si tú te comes 2 huevos al día, no va a haber ningún problema y la yema la puedes consumir también, no va a haber ningún problema. El Es lo que riesgo va a más estar, tiran la yema a la basura. el riesgo va a estar en cuando tú tengas, obviamente, tus valores altos. Si tú eres un paciente que tienes un perfil lipídico en riesgo, tienes colesterol alto, tienes triglicéridos altos, obviamente tiene que tener una mayor mesura de lo que ingieres. Pero si Claro, tú no tienes alteraciones mayores, comer esto no va a haber ningún problema y son naturales, son productos naturales. sí. No puedes comparar, y hay que ser solamente sentido común, una papa que te la fríe, no sé, pues una empresa Ah, X, sí, bueno, sí. recontra frito, 7, 5, 7, no sé cuántas veces habrán frito ahí, a que te comas, pues, de repente tu media tajada de palta, tan deliciosa que es nuestra palta peruana, Claro, palta Hass, palta fuerte. Y sí. no hay ningún problema porque es grasa natural. El problema es cuando consumimos las grasas insaturadas. Ese es el gran problema. Grasas Ok, artificiales, grasas que ponen, las grasas saturadas que ponen en riesgo probablemente nuestra salud, porque son las que se van a depositar, obviamente, ¿no? En las arterias. claro. Pero, por ejemplo, el diabético se pincha y se mide, ¿ah? Dice, ah, no, sí, estoy bien. Pero en este caso hay una sintomatología en los triglicéridos, en esto dice, pucha, mira, creo que tengo los, porque la gente dice, no, creo que tengo los triglicéridos elevados porque estoy medio mareado. Dime, Ya, ¿tiene a una ver, sintomatología? ya, a ver. La enfermedad cardiovascular, por esencia, es una enfermedad silenciosa. Silenciosa, pues claro, claro, ok. Lo único que puede generar, obviamente, sintomatología y que puede estar asociado a que un paciente no se sienta bien es la hipertensión. Y la hipertensión está muy relacionada a los eventos cardiovasculares. La mayoría de pacientes que hacen derrames cerebrales, especialmente isquémicos, son porque tienen una presión mal controlada. Ah, la Entonces, presión. hay que controlarse la presión arterial con regularidad y saber si uno es hipertenso o no. 30% de los peruanos no saben que son hipertensos y lo son hoy en este momento. Hay 30% de infradiagnóstico. ¿Ya? Igual pasa con los diabéticos. Inclusive en diabetes hablan que puede llegar hasta un 40%. Es decir, hay 40 diabéticos y no saben que son diabéticos. En el caso de la hipertrigliceridemia, en el caso de los triglicéridos altos, cuando son valores muy altos, sí hay un problema frecuente que es la pancreatitis. Ay, 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 ay. Pacientes terminan en la emergencia con pancreatitis y es una pancreatitis que puede ponerle en riesgo su vida. Ahora, valores altos de colesterol, valores altos de triglicéridos, que no necesariamente lleguen a valores tan superiores, pueden generar al menos algunos cambios en nuestra piel. Por ejemplo, hay unos pacientes que debajo en el párpado inferior tienen como unos lunares de grasa. Ya. También, por ejemplo, comienzan a acumularse algunos signos en el lóbulo de la oreja, se van acumulando, o a nivel de la piel se pueden acumular algunos gases, porque es depósito de grasa. Ah, ok, 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 Eso ok. sí se puede ver. Claro, pero eso no se siente, se observa. En general, la enfermedad cardiovascular es silenciosa y debuta lamentablemente con estos grandes eventos, ¿no? Pueden haber otras expresiones, arteriopatía periférica, por ejemplo, pacientes que van a tener problemas vasculares comienzan a hacer úlceras en los miembros inferiores porque no hay buena irrigación. Pueden haber también problemas cardíacos con alteraciones en las válvulas, también,
Obviamente eso el paciente va a sentir soplo, va a sentir algún malestar, también puede haber. Pueden haber pacientes que tengan compromiso en los pulmones, embolia, trombosis, etc. Hay una gama de sintomatología, pero en líneas generales, enfocado solo en el perfil, probablemente la única expresión más clara de la alteración es el triglicérido elevado. Los triglicéridos, pues. Ok, no, está muy interesante lo que estás manifestando porque a veces no sabemos, no, un infarto te agarra pues a los 20 años, a los 22 años, no hay edad para claro, la probabilidad es menor, obviamente. Claro que sí, en realidad el debut, la enfermedad cardiovascular o esta acumulación lenta y sostenida de grasa en las arterias puede demorar entre 30 a 40 años. Hay estudios que han demostrado que desde el nacimiento comienza este problema. Más aún si ahora, por ejemplo, tenemos estos infantes obesos, rollizos, pues la probabilidad de que ellos comiencen a tener infartos en un futuro va a ser a edades más cortas, porque la aterosclerosis se va a formar de manera más precoz. Claro. En el caso, digamos, de nuestras generaciones, a partir de los 60, 50, 60, 60 especialmente, comienzan ya los infartos, comienzan ya, obviamente, los derrames, ¿no? Porque se expresa y es el tiempo que ha demorado para que esto suceda. Sin embargo, hoy en día la idea es establecer programas preventivos y buscar a estos pacientes con riesgo para detectarlos a tiempo y darles de repente algún medicamento que ayude a que esto no se implante o que estas arterias no generen, pues, obviamente, el problema final o el desenlace, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar lo que se conoce como la aterosclerosis subclínica, esa es la idea, ¿no? Y esos son programas que tienen que implementarse desde los hospitales, desde los sistemas de salud públicos. Claro, claro. Argentina es un país ganadero, como es la República Oriental del Uruguay, o lo que es Paraguay, pero creo que más Argentina. El consumo de carne es alto, pero el consumo de vino es alto. El vino todavía se puede manejar en valores razonables. Se ha demostrado que el vino hay varias publicaciones que tienen un componente antioxidante importante por los taninos. Que si es mesurado, pues una copa diaria, ¿no? Pero claro, la grasa no, pues, ¿no? Y también en esta población veo que también fuman bastante, hay bastante consumo de tabaco, a pesar que... Pero no es como antes, porque acuérdate que antes la gente fumaba en el ómnibus, ¿ah? O en el cine del costado prendía su cigarro. Sí, pero eso, por ejemplo, esa conducta tan restrictiva que se impulsó desde la parte también de mercadeo, no pasa con el alcohol, por ejemplo. Sí, pues. Sí, cierto, sí, cierto. Así como tú dices, pues, en la etiqueta de una cerveza tú no ves la imagen pues, de un hígado inflamadazo. Así es, debería ponerse, ¿no? Claro. Dime, Luis, el público quiere adquirir el libro. ¿Dónde? Excelente. Bueno, en el Perú pueden contactarse conmigo, es accesible, también está en algunas librerías, tengo en algunos lugares que se están distribuyendo, especialmente en los hospitales nacionales. Pero a nivel internacional lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon está totalmente disponible, pueden pedirlo en tapa blanda, está totalmente accesible y pueden pedir un ejemplar en donde estén, no sé, Centroamérica, México, Estados Unidos, no va a haber ningún problema, pueden adquirir este ejemplar en tapa blanda, les va a llegar directo a su domicilio sin ningún problema, ¿no? Y en el Perú, bueno, pueden contactarse conmigo, también hay una distribución a nivel de la librería CCBS y un distribuidor que tengo que también distribuye en los principales hospitales. Pero pueden ponerse en contacto conmigo, no hay ningún problema para poder... Pues, algún correo, algún Facebook, una claro, página web. En mis redes sociales me pueden encontrar. Mi organización se llama Medicina de Laboratorio, pero a mí me encuentran como Luis Figueroa Montes. Mi correo es patólogo clínico. Yo soy médico patólogo clínico, entonces me puse patólogoclínico@gmail, es fácil. Y también pueden encontrar mi número de WhatsApp sin ningún problema para atenderlos, cualquier consulta o duda o interrogante en relación a estos temas tan importantes, pues encantado de apoyarlos, ¿no? Ok. Luis, ¿cómo sé si estoy haciendo infarto? Bueno, el infarto en realidad es una enfermedad que es la secuencia de que una arteria ya se obstruyó. El infarto va a dar síntomas de acuerdo a la magnitud del infarto. Si un infarto es muy grande, los síntomas van a ser mayores. Si un infarto es pequeño, los síntomas van a ser menores.
Lo clásico es un dolor en el pecho, un dolor precordial. Ya, un dolor ese es el clásico. que hablan que es un dolor opresivo. Muchos médicos, me acuerdo, maestros decían, es como si te pisara un elefante. Decían. Ya. Imagínate, ese dolor precordial que te aprieta es uno de los principales síntomas. Eso se puede acompañar de sudoración, el paciente comienza a sudar, el paciente se puede poner un poquito pálido, hay disminución de la frecuencia cardíaca y obviamente el manejo debe ser inmediato porque ese paciente, de acuerdo a la magnitud, ahora, en algunos casos el infarto es pequeñito, el dolor es lento y sostenido, que a veces se confunde inclusive con una epigastral, o sea, como un dolor gástrico. Es como una molestia en esta zona anterior, no lo detectas. Y a veces hay gente que no le hace caso porque piensa pues, que es como que está de repente empachadito, ahí se queda uno Sí, así. sí, he comido mucho, ¿no? Y eso es más peligroso porque ese infarto está avanzando. La primera recomendación es que si un paciente es hipertenso, si un paciente tiene un mayor riesgo cardiovascular, tienes enfermedades crónicas, hay antecedentes en tu familia de infartos, no estás haciendo ejercicio, tienes sobrepeso, obeso, ni bien tengas alguna de esas sintomatologías, anda a la emergencia. Acá el lema no es como en la pandemia que decía quédate en casa, acá no es vete de tu casa, anda inmediatamente a una emergencia que te pueda apoyar. Y ahí te van a valorar. Lo primero que van a hacer los médicos es verte, hacerte un electrocardiograma y pedirte una prueba de laboratorio que se llama troponina. Y con eso inmediatamente vamos a ver si el paciente tiene un infarto o no tiene un infarto, si se va a quedar en observación o se va a ir de alta a su casa. Es crucial. El infarto debe de atenderse inmediatamente, porque ese corazón, acá en el Perú tú sabes que existe el anticucho, ¿no? Que es el corazón de vaca que lo Oh, cocina sí, a la sí, sí, parrilla. sí, 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 sí. Bien cocido, ya. El corazón, cuando comienza un infarto, es como una carnecita tierna y conforme pasa el tiempo, ese corazón se va a comenzar a afectar. Entonces, tenemos 2 horas para poder salvar ese corazón, ya 2 horas. sea con una trombosis, hay que hacer un procedimiento digamos, para romper ese coágulo que está obstruyendo, y si tienes la suerte, de repente un proceso invasivo cardíaco también ayudaría, ¿no? En unidades Claro, de coronarias que pueden haber en algunas emergencias. claro, Y claro, te pueden ayudar. O te rompen claro. el coágulo o te pueden ya poner unas estructuras que se llaman stent. Que es para Y, abrir la claro, vena, ¿no? y un paciente no es atendido oportunamente, pasan horas, 3, 4, 5 horas, lamentablemente ese corazón ya se dañó y ese paciente va a tener que ser sometido después a una intervención para colocarle bypass coronarios porque ya ese tejido literalmente no sirve. Y es una zona del corazón que no va a contraer bien, pues, y va a Claro. tener problemas después de arritmias, ¿no? Fibrilación u otros problemas de ritmo cardíaco. Ok, conozco el caso de un amigo que le pusieron stent, pues, ¿no? Se le presentó, se fue de emergencia y los médicos no daban, porque pensaban, porque como el dolor era por la espalda, ¿no? Pensaban, no, uno decía, es contractura muscular. O sea, ellos mismos estaban que se bloqueaban, ¿ah? Porque, y al final era un problema cardiovascular. Claro. A veces pueden haber, es que depende, el corazón, acuérdate que es una estructura redonda. Ajá. Si de repente el infarto es posterior, la Sí. sintomatología se expresa posterior. Por eso, ante esas sensaciones de dolor en la zona precordial, inmediatamente un electrocardiograma. Y pueden haber presentaciones atípicas, obviamente, ¿no? Como puede suceder. Acuérdate que nosotros atendemos enfermos y no enfermedades, ¿no? Las enfermedades las conocemos Claro. en el libro, pero cada paciente expresa de manera diferente su dolor, su malestar o la condición que tiene. Cada paciente es un mundo, pues no somos iguales, Así es, pues. así es. No, el caso también de una amiga que le dolía el pecho y le faltaba el aire, entonces está haciendo un infarto. Y su problema no era ese, era el estrés. Ah, Claro, ese es otro problema también, ¿no? La gente, eso. oye, veo en la calle, disculpa que te corte, veo en la calle la gente que camina tomando el desayuno. Están con su pan y su botellita de avena, lo veo en la calle. Y digo, oye, Si se levantaran temprano, es disfrutarían el otra desayuno cosa. en su casa, tranquilos. Pero es un tema del día a día, ¿no? O te dejas llevar por la rutina o tú impones tu rutina. No hay dos opciones, ¿no?
Es un Claro tema que de cada sí. uno y efectivamente el estrés pues es ya no es estrés, es 4, es 5, es el que convive con Claro, nosotros todos los claro, días, es complejo. claro. Y en nuestra capital peor, ¿no? El salir Está a la calle ya es un estrés porque tiene que estar mirando a todos lados. así. ¿Tu bicicleta estacionaria es buena o no? Yo no tengo bicicleta estacionaria, tengo bicicleta normal. Ya, pero como bicicleta me refiero, es bueno. Claro, por supuesto, claro que sí. Una bicicleta, tener actividad cardiovascular es importante, ¿no? Pero como Claro, les digo, solamente con el hecho de caminar ya es bueno, pero al menos haz 7,000 pasos al día. Y ya claro, después, si quieres, puedes hacer pero ejercicio. no, no caminar devorándote la calle, ¿no? Ah, no, no, caminando tranquilo. Salir exclusivamente a caminar. Claro, Hay gente que dice, no, doctor, pero yo camino todo el día. No, no, de que no acá no estás trabajando, acá estás caminando así porque es. tienes que caminar para tu salud. Es diferente. Eso Quieres mismo verte es. tus series en Netflix o ver una maratón, mejor ponte tu short y sal a caminar alrededor de tu casa. Media Claro, hora, una hora, llega a tus 7,000 pasos, báñate y disfrútalo. claro que sí. A los amigos nos ven en todo el mundo, ahí tienen el libro, Las enfermedades cardiovasculares en la medicina y laboratorio, del doctor Luis Edgardo Figueroa Monte. Ya saben, Amazon lo puede adquirir. Mi apreciado amigo y señor, próximamente lo vamos a tener aquí en el programa, vamos a hablar sobre la diabetes, sobre su libro de diabetes. ¿Por qué? Porque ese es otro enemigo silencioso, ¿no? Así es una epidemia silenciosa y que lamentablemente las consecuencias de una diabetes mal controlada son catastróficas. Así que Claro. encantado para hablar de ese libro, también hablaremos al respecto y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, Nada, Carlos. un Un gusto. honor estar contigo compartiendo con todos tus seguidores y sigue pues adelante en la cartelera Canal Cultural del Perú, Procultura, fomentando una cultura de paz. Así es lo que hacemos, fomentamos una cultura de paz. Acompáñame a cerrar el programa. Excelente. Dentro de unos minutos vamos a tomar nuestro avión y nos vamos a Colombia. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Cartagena. Un programa interesantísimo, gastronomía colombiana. Muy amable por sintonizarnos. Y no te olvides, hoy a las 22 horas de Lima, estamos saliendo por TV Radio Miami de la Florida para todo el mundo. Bonito fin de semana para todos, pásala bien, disfruta, goza, vive la vida, pero no te olvides, tú eres el arquitecto de tu destino. No permitas que nadie frustre tus sueños. Chao.